Queridos hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a tener pues nuestro estudio, ¿verdad? Que estamos llevando semana con semana de Primera a los Corintios. Hoy estamos precisamente en el capítulo número 15 y vamos a estudiar precisamente de los versos 29 al 31. Pero a manera de introducción, quisiera decirles que ya hemos hablado respecto a la resurrección y que el regreso de mi Señor Jesucristo, bueno, va a traer eventos extraordinarios, como la resurrección de los creyentes, como también la muerte será destruida, puesto que ya no habrá más muerte, sino que ahora habrá vida eterna, ¿verdad? Y que el reino del Señor, bueno, pues será establecido de forma universal, que aunque es el reino de nuestro Dios, pero en algún sentido ha permitido nuestro Señor que hoy pueda haber un control limitado para algunas fuerzas del mal que se dan regularmente para las personas que están enclaustrados y esclavizados al pecado. Entonces, podemos ver claramente que aquí en estos versos, y recordando precisamente lo que dice el verso número 28 de esta misma epístola, en donde dice ahí claramente el apóstol Pablo, y estoy en Primera a los Corintios en el capítulo 15, verso 28, pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. O sea que aquí está hablando prácticamente que cuando todas las cosas hayan sido sujetas y cuando todo esté cumplido prácticamente, nuestro Señor Jesucristo se va a someter y se va a sujetar al Padre para que Dios mismo tome el control absoluto y total de todas las cosas del universo, como dice el verso 28, para que Dios sea todo en todos. Y esto, bueno, todo esto se cumplirá, ¿por qué? Porque el Señor está cuidadosamente y está trabajando de forma activa desde hace siglos, esperando a que toda esta misión se cumpla al pie de la letra y como está precisamente establecido a través de su palabra. Así que el día de hoy, mis queridos hermanos, el tema de nuestro estudio lleva por título Cristo es nuestro amparo, en el capítulo 15, versos del 29 al verso 31. Ahora, aquí en el verso 29 de esta epístola, en este capítulo 15, bueno, Pablo va a hacer una firme represalia para aquellos que viven según sus erróneas creencias o sus malas actitudes, o le han dado la espalda precisamente a Dios. Y dice claramente que aquí el apóstol Pablo está hablando de forma sarcástica y dice, bueno, si no hubo resurrección del cuerpo, hablando de mi Señor y Salvador Jesucristo, entonces el bautismo y su ministerio pues fueron inútiles y todos estaríamos condenados al fuego eterno, o sencillamente no hubiera tenido caso llevar una vida santa, piadosa y haber cumplido precisamente o ser obediente a los mandatos del Señor, ¿verdad? Esto nos lleva precisamente a una pregunta, que es ¿quién amparará a los incrédulos? Puesto que si no sucede nada, bueno, pues no habría ningún problema, pero si existe verdaderamente el infierno, el fuego eterno, bueno, esto es un problema directamente para los incrédulos y aquí no va a haber amparo para ninguno de ellos. Por ello es que el verso 29 hace referencia a ello. Dice ahí, de otro modo, ¿qué harán? Y esto hablando de la resurrección. ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque, pues, se bautizan por los muertos. O sea, ¿por qué, pues, se bautizan por los muertos? Pablo, en algún sentido, está él argumentando, está diciendo, bueno, ¿por qué se tienen que bautizar? ¿Por qué tienen que hacer algo así que no tiene ningún sentido? Entonces, hay que dejar muy en claro a partir de ese momento que todos los creyentes, o sea, solo se bautizan en la muerte y la resurrección de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y los que se bautizan por los muertos es algo incongruente y que va en contra de toda la doctrina cristiana. Y no hay ninguna evidencia, no hay nada que pueda decir o un registro en la iglesia primitiva y mucho menos en los tiempos apostólicos
en donde claramente se pudiera ver que alguna iglesia practicara el bautismo por los muertos. Esto es inconcebible. Entonces Pablo aquí lo que está haciendo, está denunciando tales prácticas, y aunque no aprueba esta circunstancia de bautizarse por los muertos, bueno, pues simplemente está aquí dando o está dejando en claro, ¿verdad? O está citando lo que algunos en ese entonces hacían, y que hoy prácticamente algunos grupos inclusive lo siguen practicando, ¿verdad? Pero esto es contrario a todas las enseñanzas de mi Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, Pablo está preguntando, ¿qué provecho sacan aquellos que se bautizan por los muertos? Bueno, la contestación es muy clara, ¿verdad? Nada sacan, ¿verdad? Pero el hecho de que están dispuestos a bautizarse no tiene ningún sentido si los muertos en su momento no resucitan de la tumba. Ahora, ¿por qué razón? Porque el único que ha resucitado ha sido solo mi Señor Jesucristo. Y hoy vive en el corazón de cada creyente, ¿verdad? O sea que ninguna persona que en un momento dado quisiera bautizarse por los muertos, bueno, habría algún provecho si se bautiza por algún muerto. ¿Por qué razón? Porque ningún muerto puede hacer algo por algún vivo, ¿verdad? Entonces, quiero decirles que la gente hacía esto. ¿Saben por qué hacía esto? Porque los no creyentes que simpatizaban en algún sentido con los creyentes que habían muerto y que habían sido mártires y que veían en sus vidas santidad, devoción, amor y obediencia hacia Dios, bueno, pues ellos mismos querían bautizarse juntamente con estas personas que estaban muertas, sencillamente esperando o con la aventura, ¿verdad?, de que algún día cuando hubiera resurrección, ellos mismos también traerían resurrección para sus propias vidas. Como si los muertos tuvieran la autorización para llevar a otros a la resurrección. Pero esto es totalmente falso, esto es incongruente, como ya dijimos, porque solamente en Cristo, ¿verdad?, está la resurrección y la vida, y Él es nuestro amparo. O sea que solamente nos podemos bautizar en la muerte y la resurrección de nuestro Salvador. Pablo también esto lo enseña directamente en Romanos, en el capítulo 6, versos del 3 al 5. Quisiera que fuéramos ahí, aquí mismo, a esta epístola de los Corintios, en el capítulo número 6, versos del 3 al 5. Y vamos a ir para allá. Y dice la escritura así. Dice ahí en el verso 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Lo ves? Y dice luego, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora dice el verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, aquí vemos claramente que los cristianos que son sepultados con Cristo en el bautismo, o sea, cuando se les practica el bautismo a las personas que son creyentes, bueno, son levantados para vivir en vida nueva y que están unidos también con Él en su muerte y su resurrección. Así que podemos ver claramente que los creyentes que se identifican con la muerte de mi Señor y Salvador Jesucristo también van a participar de la resurrección en un tiempo posterior cuando Jesús venga en su segunda venida. Y esto sencillamente porque Dios mismo nos hace parte de la membresía de su iglesia. Ahora, esto nos lleva prácticamente a la conclusión de hacernos otra pregunta. ¿Quién ampara a los creyentes? Bueno, pues la respuesta es forzosa,
para decir que Jesucristo mismo, nuestro Señor y Salvador, ¿por qué? Porque nosotros cuando hemos sido bautizados en su muerte y su resurrección, tenemos la garantía de que cuando venga Jesucristo, Él nos traerá. Si nos hemos arrepentido genuinamente en todo nuestro corazón de todos nuestros pecados, bueno, pues Él va a traer vida nueva y vida eterna para cada uno de nosotros. Así es que, por ello es que el apóstol Pablo menciona en el verso número 30, ¿y quién y por qué nosotros peligramos a toda hora? Pablo, en algún sentido, está mostrando que él y sus colaboradores tienen que realizar la obra del Señor dignamente. Y al hacer esta labor, bueno, corrían siempre muchos riesgos todos los días. ¿De qué? De estar hablando del Evangelio, no como el día de hoy, que a lo mucho te pueden tirar un folleto, a lo mucho pues, te dirán una grosería, pero no irá más allá. En ese entonces, predicar a Jesucristo era prácticamente estar condenado a muerte, o por lo menos ser llevado a la hoguera, o si no, ser encarcelado, ¿verdad? Ahora, en Hechos, Lucas relata claramente los muchos peligros que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar en sus viajes misioneros, inclusive estando en Jerusalén. Y el mismo Pablo enumera todos los peligros que él y cada uno de sus discípulos o los que estaban con él en ese momento tuvieron que pasar por causa del Evangelio y que tuvieron que padecer hambre, tuvieron que padecer sed, quedar a la intemperie, a la deriva, ¿verdad? Con ataques físicos, verbales, abusos de toda índole, persecuciones, encarcelados, inclusive hasta le dieron hasta de palos, ¿verdad? Y esto, bueno, lo menciona precisamente el capítulo 4, versos del 9 al 13, en esta misma epístola de Primera a los Corintios. En el capítulo 4, dice del verso 9 al verso 13, y les invito a que vayamos ahí en nuestras Biblias, y dice ahí la Escritura, en el capítulo 4 de Primera a los Corintios, en el verso 9, dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. Dice ahí, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Aquí el apóstol Pablo claramente le estaba hablando a un pueblo de Dios que, si bien había gente creyente, también había muchos incrédulos que ellos ofendían prácticamente a los misioneros y no querían saber muchas cosas del Señor, pero había otro grupo de cristianos en Corinto que ellos se sentían sobrados, soberbios, y que ellos se consideraban como que tenían la verdad y no permitían que otros trajeran la verdad. Y esto hablando de los mismos misioneros. Por eso es que desde el verso 9 dice, porque según pienso, Dios nos exhibió a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos, hablando de ellos mismos, pero dice, por amor a Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, hablando de los mismos corintios que eran cristianos. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta a esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y esto, fíjense bien cómo es que el apóstol Pablo está aquí argumentando todo este tipo de aflicciones que estaba padeciendo constantemente por predicar el Evangelio. Por ello es que decimos, ¿quién es el amparo de los creyentes? Bueno, pues Jesús. Ahora, el mismo apóstol Pablo también, ¿verdad?, tuvo que sufrir muchas aflicciones en Éfeso, sin mencionar todos los periodos de desánimo y que inclusive pudo haber padecido a lo mejor momentos de depresión, ¿verdad?
y que en su momento también Dios le fortalecía y le ayudaba. ¿Y qué es lo que fortalece en momentos de debilidad, de desánimo, de depresión para un cristiano? Bueno, sencillamente la oración. Sencillamente el poder clamar a nuestro Dios, leer de su palabra, tener comunión en hermanos en Cristo, buscar a Cristo de todo su corazón y sentir la fortaleza que Dios está ahí y que ha guardado nuestras vidas hasta el día de hoy. Esto creo que es muy rescatable y sobre todo es una bienaventuranza que Dios nos da a través de su conocimiento, pero por sobre todo tenerlo en nuestro corazón. Saber que siempre por la fe Dios nos va a ayudar para que Él sea el amparo de todos los creyentes. Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por ello es que también aquí mismo en la segunda epístola del apóstol Pablo, ¿verdad? Él les argumentaba a los mismos corintios y saca una lista o un catálogo de peligros y adversidades que él mismo y todos sus colaboradores estaban padeciendo con él. En el capítulo 4 de segunda a los Corintios, ¿sí? Vean ustedes el capítulo 4. Bueno, ya fuimos al capítulo 4. Vayan a segunda a los Corintios. De los versos 8 en adelante. Dice así: ¿qué estamos atribulados? En todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y entonces vemos claramente cómo es que el Señor siempre le fortalecía. A pesar de todas las aflicciones, a pesar de todos los peligros, Dios siempre guardaba su vida. Y yo quiero decir, Dios siempre va a guardar tu vida, mi hermano, mi hermana. En todo momento, por más afligido que puedas estar, en todo momento, por más problemas que puedan agobiarte, cuando prácticamente has superado tu capacidad económica, tu capacidad intelectual, tus propias fuerzas, algún problema, Dios va a estar ahí, sencillamente porque Dios es nuestro amparo. Y hasta el día de hoy va a permitir que suframos un poco para que aprendamos a depender de Él. Pero siempre estará ahí para ayudarnos y para librarnos de cualquier aflicción que pueda venir a nuestra vida y a nuestro corazón. En el capítulo 11, aquí mismo en segunda a los Corintios, hay otra lista, mis queridos hermanos, del verso 23 en adelante, y hablando precisamente de aquellos que iban y que eran maestros en Corinto y que se sentían igualmente sobrados que otros que llegaban y que no reconocían precisamente ni el apostolado del apóstol Pablo y mucho menos a sus colaboradores como personas que estaban dentro del ministerio. Y dice ahí la escritura en el capítulo 11 de segunda a los Corintios, en el verso número 23, son ministros de Cristo, hablando y preguntando, como si estuviera loco hablo, yo más. Dice, si ellos, aquellos que han venido a enseñarles a ustedes, son ministros, bueno, pues yo tengo más autoridad que ellos mismos, estaría diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche, 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar,
peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Déjame decirte que esta preocupación que el apóstol Pablo tenía era porque era tan grande su preocupación que estaba por encima la preocupación de él y el amor que le tenía a las almas y a las iglesias que por su propia vida. O sea que a él le podía afligir muchas cosas, pero estaba por encima de la aflicción el amor a los creyentes. Y esto es algo también que nosotros podemos rescatar, que tenemos que tener nuestro amor a Jesucristo por encima de todo, ¿verdad? Y que si vamos a padecer como instrumentos del Señor, bueno, pues el Señor también siempre será nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro propio refugio y sobre todo nuestra roca y de quien podemos siempre estar agarrados y tomados de su mano poderosa. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo estaría dispuesto en su momento a soportar todos los encarcelamientos, el ser azotado, el ser golpeado, apedreado, expuesto a la muerte, inclusive repetidas veces, y sobre todo que él siempre tenía amenazas? Cualquier persona, yo creo que ninguno, ni tú ni yo, ni muchas personas, ¿sí?, en estos siglos han padecido tantas cosas como lo hizo el apóstol Pablo, y que si bien han habido mártires, ¿verdad?, su amor por Jesucristo ha estado encima de su propia vida. Y esto también podemos ver de grandes hombres de Dios que han dado su propia vida por predicar el evangelio de Jesucristo. Ahora, el apóstol Pablo estaba dispuesto a soportar todas las aflicciones, sencillamente ¿por qué? Porque sabía que existía una esperanza de vida nueva. Sabía que él, cuando Dios le llamara directamente a su presencia, iba a tener el enorme privilegio de ver a Jesucristo cara a cara, de alcanzar la vida eterna, de saber que existe vida nueva para todo creyente. Y él estaba dispuesto a ser afligido, a ser azotado, a ser encarcelado por amor al Señor. Y así que por ello es que él mismo estaba dispuesto a arriesgar su vida, ¿sí? ¿Para qué? Para que algún día Dios le tuviera directamente en su regazo y le permitiera entrar al reino de los cielos. Así que él no tuvo ningún empacho en decir: nosotros somos insensatos por amor de Cristo. O sea, diciendo de otra forma, nosotros en verdad no tenemos razonamiento o somos incongruentes a lo que hace el mundo. Sencillamente lo que hacemos, lo hacemos por amor al Salvador. Y esto, si para ustedes es algo irracional, bueno, que esto mismo le dé gloria a Dios. Eso es lo que piensa mucha gente del pueblo de Dios. Eso es lo que muchas personas que no conocen a Jesucristo piensan de los cristianos, que son unos insensatos, que no hacen otra cosa más que predicar el evangelio. Pero lo que no saben los insensatos, los que no son creyentes, es que algún día Dios los va a llamar directamente a cuentas y que no van a saber qué decir. Y entonces sí, van a ser condenados al fuego eterno. Y no va a haber nadie que lo desampare a todos ellos. A nosotros sí nos ampara. ¿Quién? Mi Señor y Salvador Jesucristo. Por ello es que si el apóstol Pablo trabajó duro y más tenazmente que cualquier otra persona, es porque fue inspirado por esta esperanza de la resurrección de mi Señor y Salvador Jesucristo. Es porque él tenía puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es porque sabía plenamente que Jesucristo, si vino a ser crucificado, fue por amor a los escogidos. Y él estaba dentro de este grupo. Y quiero decirte que tú y yo también estamos dentro de ellos. Así que es una promesa para todos los creyentes, ¿verdad? Ahora, también podemos hacer otra pregunta. Dios es nuestro amparo al negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que dice precisamente el verso número 31.
Dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Él está conectando prácticamente con lo que ya dijo desde el verso 29 hasta el verso 31. Y ahora dice él que cada día muere. O sea que cada día se puede decir que se está mermando sus fuerzas, que cada día cae en debilidad. Pero hay que considerar que la oración lo fortalece. Entonces aquí, aunque el apóstol Pablo no explica lo que quiere decir con esto que está diciendo, bueno, suponemos que en un momento dado se refiere a todos los peligros que él está enfrentando diariamente en Éfeso, porque esta carta, la de los Corintios, fue escrita desde Éfeso. Y entonces se puede decir que día con día, de forma constante, él se está negando a sí mismo, buscando hacer solamente la voluntad del Señor. O sea, dicho de otra forma, cualquier persona que quiera hacer la voluntad de otro, sencillamente podría tirar la toalla. Pero el apóstol Pablo, como un cristiano, siempre quiere hacer la obra del Señor. Siempre está dispuesto a glorificar al Señor en su vida. Siempre está dispuesto a ser obediente al Señor. Siempre busca vivir en santidad. Siempre quiere mostrar el rostro de mi Señor Jesucristo en su personalidad. Siempre busca dar testimonio de quién habita en su corazón, en sus palabras, en sus pensamientos, en sus acciones. ¿Por qué? Porque Cristo lo ha escogido como su hijo y le tiene un lugar especial en el reino de los cielos. Entonces, aquí podemos ver claramente que el apóstol Pablo quiere ser obediente a Cristo. ¿Por qué? Porque esto sabe perfectamente que le agrada a Dios y también le glorifica. Ahora, por otro lado, el apóstol Pablo se anticipa en un momento dado por si los corintios ponían en duda su sinceridad y que pues ellos no conocen precisamente las condiciones en las que vive el apóstol Pablo en Éfeso, porque una carta llegaba después de meses, podría decir, a la distancia, ¿verdad? No había WhatsApp, no había comunicación, no había telégrafo, no había teléfono, no había nada. En ese entonces solamente los mensajes eran a caballo o tal vez caminando y llevaban las cartas. Entonces pudiéramos decir que el apóstol Pablo está haciendo una remembranza de cuando él estuvo con ellos, cuando él, antes de enviar su primera carta, el apóstol Pablo, estando con los corintios, bueno, él recibió muchos impedimentos, muchas aflicciones de los mismos corintios, que inclusive, como ya dijimos, que se sentían sobrados, pero que inclusive lo rechazaban, y algunos que eran cristianos hasta lo rechazaban también, ¿verdad? Pero aquí lo que él está mencionando es que de muchos de ellos, de los corintios, a veces recibía él oposición. Entonces, para convencer a todos los lectores que pudieran leer esta carta, bueno, pues ellos en su momento pues tenían que ver los comentarios que el apóstol Pablo estaba diciendo, y esa es la razón por la cual él mismo les dice hermanos, los llama hermanos en el Señor, mostrando que no se olviden de que son parte de la iglesia de Jesucristo, que no se olviden que son parte de los escogidos que Cristo salvó al ser crucificado, y que en su momento también alguno de ellos va a tener que ser instrumento del Señor al predicar el evangelio, como lo podríamos ser tú y yo en algún momento, ¿verdad? Y que vamos a recibir mucha oposición, vamos a recibir aflicción, pero la gloria venidera de conocer a mi Señor Jesucristo cara a cara en el reino de los cielos, creo que es un privilegio de todos los creyentes, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pablo, así como reprendía a los mismos corintios, también para él, ellos eran una forma de sentir gloria por la fe que ellos tenían en la persona de Jesús. Miren, en 2 a los Corintios, en el capítulo número 3, verso 2, el mismo apóstol Pablo les dice a los corintios, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres,
Pablo en algún sentido se gloriaba en las vidas de aquellos redimidos y por el testimonio de ellos mismos, ¿verdad? Que se mostraban ellos al momento de hablar de Jesús como sermones vivientes, al revelar con su actitud, con sus palabras, la obra de Dios en sus propios corazones. Y todo ello sencillamente porque sentían y sentimos que Dios siempre será el amparo de todo creyente. Cuando, en toda circunstancia, en todo momento, a lo largo de los siglos, a lo largo de tu vida, Dios siempre va a ser el amparo y la fortaleza de tu corazón. Amén. Que Dios nos bendiga, nos guarde y que sea un día para gloria de mi Señor Jesucristo y también sea para ti de edificación este estudio. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte, Señor Dios, porque tú nos amas, tú nos bendices y hasta el día de hoy y por siempre, siempre has sido nuestro amparo. Rogamos, Padre, que tú nos sigas tomando de tu mano poderosa, que tú nos guardes, que guardes nuestro corazón y nos permitas siempre ser obedientes y ser instrumentos y predicar tu evangelio, Señor Dios, sin ningún impedimento y a costa de ello, que nosotros mismos podamos dar testimonio de quien habita en nuestro corazón. En el nombre de Jesús lo rogamos y lo pedimos. Amén. Amén. Dios te bendiga.